Muy buenas a todos y bienvenidos a otro video de Project Zomboid, y en este video les voy a enseñar todo acerca de las bases, desde la base momentánea que vamos a tener por el evento del helicóptero que ocurre entre el día 5 y 9 de forma aleatoria, hasta la base final en la cual la vamos no solo a modificar, sino que también vamos a construir y la vamos a reforzar para poder soportar las embestidas de las hordas de los muertos. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Bien, lo primero que van a hacer una vez que consigan su casa es bloquear todo tipo de visión. Ven que si yo me paro acá, mi personaje puede ver para afuera. Eso significa que la visión es tanto para un lado como para el otro. Si hay un zombie de afuera, él me puede ver. Y recuerden que los zombies se mueven como en forma en cadena. Si uno va corriendo hacia un lado, puede que varios también vayan corriendo sin ningún sentido. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a buscar obviamente sábanas o cortinas. Acá tenemos cortinas, ven que pusimos. Y lo que vamos a hacer, vamos a buscar cortinas. Acá tenemos sábanas, perdón. Y lo que vamos a hacer, vamos a poner sábana. Vamos a bloquear la visión. Vamos a poner acá y vamos a poner sábana acá. Entonces de esta manera, ven, yo de esta manera ya le empiezo a bloquear la vista. Ven como puedo ver. Y si yo pongo cerrar cortina, yo ya no puedo ver más para allá. Significa que los zombies tampoco pueden ver hacia nosotros. No nos pueden ver a nosotros, perdón. Ahora lo que vamos a hacer es reforzar las ventanas. Las ventanas y las puertas se pueden reforzar tanto con madera o con chapa. Si nosotros tenemos en el inventario nuestro, tenemos tablones de madera y clavos y un martillo, podemos hacer clic derecho acá y fíjense que dice barricada de tablones. Hacemos clic ahí y nuestro personaje va a empezar a colocar tablones en las ventanas. Que esto lo que va a hacer, va a evitar que los zombies puedan romper con facilidad las ventanas. Los tablones de madera se pueden colocar tanto 4 de afuera como 4 de adentro. También otra forma de hacer barricadas, además de la madera, como dije, es el metal. Lo que vamos a necesitar es obviamente el soplete a gas. Vamos a necesitar una chapa de metal o una barra o 3 barras de metal, perdón, más la máscara de soldador. Y lo que nos va a permitir es hacer barricada en chapa de metal. ¿Ves? Yo coloco acá, él empieza a colocar la planchuela de metal. Esto obviamente es muchísimo más resistente que la madera, pero al principio no son muy fáciles de conseguir. Y si venimos a esta ventana, hacemos clic derecho y colocamos barricada de barra de metal, nos va a colocar lo que sería una reja. Una reja de metal, no sé si se llega a distinguir por la oscuridad, pero ven, acá está la reja. Y estas serían las formas como uno puede barricar. Lo podemos hacer tanto de adentro como de afuera. También otra forma de barricar es, por ejemplo, agarrando este refrigerador, este refrigerador, nevera o heladera, como quieran llamarlo, ¿ven? Y lo podemos colocar poniendo acá, lo levantamos con este objeto, acá donde dice levantar, y una vez que lo tenemos en el inventario, hacemos clic derecho, poner objeto, ¿ven? Y lo colocamos delante, ¿ven? Lo colocamos delante de la puerta. Esto hace que también tenga otro tipo de barricada, porque los zombies van a tener que romper la barricada de afuera, la puerta, la barricada de adentro y la heladera. El tema es que la heladera no es infalible. La heladera también a la larga lo terminan rompiendo, pero bueno, es otro nivel de defensa que uno puede hacer. Podemos poner muebles del lado de adentro también para tener otro nivel más de barricada. Una manera ortodoxa de bloquear las ventanas también es colocando un auto. La idea es estacionar el auto lo más pegado a la pared para que nosotros no podamos acceder, ¿ven?
Si nosotros no podemos acceder caminando a la ventana, los zombies tampoco. El auto no lo pueden romper. La única diferencia es que los zombies, luego de no sé qué build, ellos tienen una animación que se arrastran por debajo del auto. O sea que todo lo que sería la ventana, la barricada, la ventana, lo podrían romper. Pero al no poder pararse para cruzar por la ventana, estamos seguros de que no van a poder entrar por una ventana. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de las puertas. Si yo estacionara acá un auto, el zombie se arrastrarían los zombies por abajo, romperían las barricadas, romperían la puerta y se arrastrarían hacia adentro de la habitación. Así que esto es otra idea que les doy. Si quieren poner un auto también pueden, porque obviamente entorpecen cómo los zombies pueden entrar, pero normalmente los autos sirven mucho más para las ventanas que para las puertas. Y bien, y ya tenemos todas nuestras ventanas tableadas, trabadas con muebles y con autos de afuera. Pero ahora tenemos un problema, o sea, nuestra única entrada y salida es esta puerta. Y si esta puerta es desbordada por 20 o 30 zombies que nos golpean, estamos muertos. Entonces lo que tenemos que hacer es crear un medio de escape alternativo. Para eso lo que vamos a hacer es venir al segundo piso, ¿no? Vamos a abrir las cortinas y abrir la ventana. Nosotros con la sábana, si hacemos clic derecho en la sábana, tenemos esta opción que dice hacer soga de tela. Yo voy a hacer una, porque ya tengo varias. ¿Ven? Tengo 4 sogas. Con dos sogas de tela, clavos y el martillo, yo hago clic derecho en la ventana y pongo poner cuerda. Una vez que pongo la cuerda, mantengo apretado la E y yo puedo descender por esa cuerda. Es una forma de escaparse. Así como también si estoy abajo y mantengo apretado la E, el personaje va a trepar por esa cuerda. ¿Ves? Yo vengo acá, pues vengo, vamos a cerrar la ventana y vamos a cerrar la cortina. La cuerda queda ahí. Tengan en cuenta que los zombies tienden a romper estas cuerdas si las ven. Así que después las vamos a tener que proteger. Y si bien hicimos todo esto para que todas estas barricadas, para que los zombies no pudieran entrar, pero aún así pueden entrar, la última alternativa que nos queda es romper las escaleras. Agarramos las escaleras estas. Necesitamos para eso un mazo de doble mano, una almadena, un sledgehammer, no sé cómo se llamarán. Y una vez que encontramos una, que son muy raras de conseguir, créanme, acá la tienen, son muy raras de conseguir, pero una vez que la conseguimos, hacemos clic derecho, ponemos romper, elegimos a las escaleras y nuestro personaje va a destruir las escaleras. ¿Ven? Ya no hay más escaleras, no hay forma de acceder a la segunda planta, pero nosotros sí podemos acceder, porque venimos por acá. Recuerden que tenemos nuestra soga, y acá es donde vamos a subir y vamos a entrar a nuestra segunda planta. Y si quieren pueden quitar la soga o no. Siempre traten de tener sogas de repuesto por si los zombies se lo rompen. Después más adelante les voy a enseñar cómo protegerlas de nuevo. Y acá tenemos, pero acá ya no hay más nada. Tengan cuidado, pongan un mueble, pongan algo, pongan algún tipo de protección, porque van a seguir derecho y se van a caer, se van a lastimar y van a caer a la merced de los zombies. Y algunos tips finales que les puedo dar es: dentro de su casa nunca corran. Traten de ir caminado o agachados, y esa es una zona muy céntrica poblada de zombies, pero si no, traten de ir siempre caminando para no hacer ruido al correr y atraer a algún zombie perdido por la zona. En el caso de la soga, si todavía no destruyeron las escaleras, les aconsejo sacar la soga. ¿Ven? Yo la saco y vengo, por ejemplo, a este cajón y dejo la soga. Y no solo dejo la soga, sino también dejo un par de clavos. Y obviamente también dejo, si tengo, ahora no tengo, pero si dejo un martillo extra. ¿Por qué hago esto? Porque en el caso de que esté en un apuro, vengo corriendo, no hay tiempo de nada. Hago clic acá, pongo agarrar todo. Como tengo todo en el inventario, vengo, hago clic derecho. ¿Ven?
Se los voy a mostrar para que vean. ¿Ven? Vengo acá, vengo al inventario, pongo agarrar todo. Ahí, vengo acá, clic derecho, poner soga. Y se escapan. Es una forma de hacerlo si quieren. Otro tip que les voy a dar es, si rompen las escaleras como me pasó a mí, lo que les conviene hacer es hacer, obviamente, piso. Hagan suelos acá de madera, porque de esa manera no se van a caer y se van a matar. ¿Ven? Ahí está. Una vez que hacemos el suelo de madera, ahí miren, acá tenemos esto, acá puede ser... Obviamente vamos a cerrar las cortinas, pero vamos a abrir la ventana, vamos a cerrar las cortinas y acá también podemos colocar una soga. Esto es otro lugar para poder escaparnos, ¿ven? Ahí, y apretamos ahí y nos vamos. Y podemos bajar. Eso es otra de los tips que les puedo dar en este video. En el próximo video vamos a construir paredes en este fondo, vamos a hacer agricultura. Recuerden que esta es una base como para al principio, pero la base final va a tener que tener su zona, perímetro. No creo que la haga en esta casa, pero vamos a construir pisos, puertas, techos. Vamos a poner plomería, vamos a conectar electricidad porque claramente la luz se va en un momento. Vamos a tener que hacer electricidad, vamos a conseguir fuentes de calor porque también necesitamos tener fuentes de calor cuando venga el invierno. Así que les voy a enseñar cómo craftearlo. Muchísimas gracias por el apoyo que estoy teniendo, toda la gente que se está suscribiendo y me está hablando. Muchísimas gracias de corazón. Si tienen alguna duda, no duden en dejar un comentario o una pregunta que se las voy a contestar. No olviden de suscribirse, dejar un like y compartir el video que me ayuda muchísimo. Yo soy Apousio y nos vemos en el próximo video.